Dios le bendiga, mis queridos hermanos, amigos. Siempre me sorprendo al principio, pero gracias a Dios, aquí estamos bien, agradecidos de Dios por esta nueva oportunidad. Con todo mi corazón, un abrazo para todos ustedes en el amor de Cristo, deseándoles las más ricas bendiciones para sus vidas, para sus familias. Ya el domingo es el Día de las Madres. Va a ser un día de madre. Vamos a estar reunidos con nuestra mamita, los que tenemos nuestra mamita con nosotros, tanto los que la tenemos presente todavía viva y los que la tenemos también cercano, porque a veces las mamás de muchos están por otros lugares a los cuales ustedes no pueden llegar. Pero los que tenemos nuestra mamita, pues aquí estaremos pasándola con ella y dándole nuestro cariño, nuestro amor, como hijos, reconociendo que tuvo una gran labor como madre y que fue la base de la formación de nuestras vidas también. Muy bien, seguimos todavía en la batalla contra la pandemia del coronavirus. Seguimos orando, esto no es juego, siempre lo digo. Hay una batalla muy grande, hay mucha gente que muere, mucha gente enferma. Hay que estar orando, clamando y buscando a Dios, porque esa es la vacuna más efectiva contra el coronavirus y contra todas las plagas del mundo. Quiero compartir unos versículos de la palabra del Señor que se encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 9 en adelante. Y dice de la siguiente manera: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, mi aprobación. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Bendita sea la palabra del Señor. Qué terrible el odio y el deseo de exterminio en el corazón de este hombre llamado Saulo de Tarso. Se le decía de Tarso porque nació en un puerto, en una provincia de Tarso, que se llamaba así, y que de hecho esto correspondía a Roma, y por lo tanto fue un hombre romano, aunque sus padres eran judíos. Tenía las dos nacionalidades, era romano y era judío también. Padres judíos, territorio romano, nació allí. Así que este muchacho tuvo la oportunidad de estudiar, digo este muchacho, cuando empezó sus inicios de estudio, cuando él era un muchacho. Él tuvo la oportunidad de estudiar a los pies de un teólogo muy famoso que había en Israel, llamado Gamaliel. Este teólogo judío, que conocía muy bien las escrituras, no solo las conocía, sino que entendía sus profecías, entendía su historia, entendía el propósito de la ley. Y este hombre enseñó a Pablo todo lo concerniente a la ley judaica. Tanto así que Saulo, dije Pablo, ¿verdad? Saulo, en ese momento era Saulo, pues fue formado en este camino de la ley, en este camino de la Torah, como se le llamaba también a los 5 primeros libros que escribió Moisés, la Torah o el Pentateuco. Y estos 5 libros eran la base fundamental de lo que significaba la vida espiritual de Israel. El que tenía conocimiento de estos 5 libros, pues prácticamente conocía las escrituras y los propósitos de Dios. Creció Saulo en este estudio, en este conocimiento, y llegó a ser un rabino, un hombre importante. Un rabino no era cualquiera, era un maestro de las escrituras, un maestro de la ley, un hombre conocedor de las cosas de Dios. Perteneció también al Sanedrín,
que era la cúpula más grande, la cúpula mayor que tenían los líderes de la iglesia judaica, o sea, los judaizantes, los líderes, comenzando por el sumo sacerdote y los sacerdotes. También habían escribas, maestros de la ley, y estaba Saulo de Tarso. Él pertenecía a este grupo que se encargaba de evaluar todos los problemas que habían dentro del pueblo concerniente a la ley de Jehová. O sea, Saulo pertenecía a una de las religiones más fuertes que habían en ese tiempo. La gente cuando la Biblia habla de Gamaliel, la gente tiene a Gamaliel como un hombre bueno. Lo tienen como un insigne porque era un gran teólogo, pero Gamaliel no era tan bueno como aparentemente le enseñan a la gente. Porque la formación de Saulo fue una formación netamente religiosa, pero no tenía nada de espiritual. ¿Y qué quiero decir con que no tenía nada de espiritual? Saulo no conocía a Dios. Era religioso, un hombre apegado a la ley, era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible, nadie lo podía señalar de nada. O sea, era un maestro de la ley, era un hombre que practicaba la ley y era conocedor de su religión y muy devoto de su religión. Tanto así que los hombres principales, como el sumo sacerdote y los demás, le dieron cartas y poderes para que fuera y arrestara a los cristianos y los obligara a confesar dónde estaban los líderes cristianos para apresarlos también y matarlos. Así que este hombre, por esas acciones, por ese espíritu, entendemos que espiritualmente no tenía ningún conocimiento de Dios ni el amor de Dios. Lo que había en él era simplemente una religión. Es lo que sucede hoy, ¿eh? Sucede con casi todas las religiones llamadas cristianas, ¿eh? Sin contar los que no son cristianos, sin contar los Hare Krishna y otras más que no son cristianos, que vienen ya del Asia, que tienen otras ideologías, otros dioses. Pero hablando de las iglesias como la iglesia católica, la iglesia evangélica, la iglesia protestante, que tienen su origen cristiano porque creemos en Cristo. La mayoría de las religiones como estas, sean pentecostales, bautistas, nazarenos, peregrinos, carismáticos, del Espíritu Santo, de las que sean, muchos tienen una religión y se han formado en una religión, mas no en el conocimiento real de lo que es Dios y el amor de Dios. Y por eso mucha gente defiende su religión, pelea por su religión y le da honra a su religión más que a Dios. Porque tienen que darle honra a lo que conocen, no a lo que no conocen, ¿no? ¿Y qué es lo que conocen? Su religión. Sus vivencias, la vivencia de sus líderes, exaltan a sus líderes, exaltan a su denominación. Nosotros somos, como siempre lo he repetido acá, la sana doctrina, dicen, ¿no? Y cuando ellos dicen, nosotros somos una iglesia de sana doctrina, están anteponiendo que ellos son más santos que nadie, ¿no? Que todos los demás que no tienen la doctrina que tienen ellos, están perdidos totalmente, ¿no? Y exaltan la doctrina y exaltan su denominación, porque dicen tener la sana doctrina, ¿no? Así eran los judaizantes. Los judaizantes decían, nosotros somos la única religión verdadera porque no hay otra. Dios estableció esta y no hay otra. Pero ellos dejaron de conocer a Dios. Ellos no vivieron conforme Dios quería. Y hoy pasa lo mismo. La gente no vive conforme Dios quiere. La gente tiene una religión. Asisten a una iglesia, asisten a un templo, se someten y se sujetan a todas las ordenanzas de sus líderes religiosos, pero no conocen a Dios, y la prueba de que no conocen a Dios es porque no tienen amor a su semejante. No se aman entre sí. Ellos se juzgan como visten, se juzgan qué es lo que hacen, se juzgan cuando ven a alguien que está andando con alguna persona que ellos
lo han descalificado, lo juzgan porque usted está en una reunión con su familia de repente y su familia está tomando y dicen, ¿qué haces tú metido ahí con esos hijos del diablo? Y no sé cuánto, y así se expresan, ¿no? De una manera fuerte, tajante, como con cólera. Y no saben entender, no saben discernir entre la obligación que tiene un familiar de ir a un cumpleaños de la mamá, del papá, del hermano inconverso, que pueden estar tomando, bailando, pero tú no vas a esas cosas, tú vas porque es tu hermano, es tu familia, es tu mamá, es tu papá, y estás un momento con ellos, aunque estás rodeado de la gente que baila, que toma. ¿Cuántas veces yo he estado en reuniones, ¿no? Y no solamente yo, sino nuestro Señor Jesucristo estuvo muchas veces en reuniones de los cuales la gente lo señalaba y decía, ese es un pecador, mira, ve, es un borracho, es un glotón, porque lo veían que comía y tomaba el vino. Y entonces decían, es un borracho, amigo de pecadores, de publicanos, de rameras, porque en el lugar donde estaba, donde lo habían invitado a comer, había gente pecadora. Y entonces lo calificaban a él tan igual como los demás, pero él no era igual a los demás. Sabemos por la Biblia que Cristo nuestro Señor era 3 veces santo y era un ser lleno de amor que se compadecía de aquellos que lo buscaban. Entonces, la religión hace eso. La religión, hermano, solamente te lleva a una forma de vida radical, tajante, con una filosofía, con un entendimiento de algo, pero no te lleva a amar al prójimo. Miren cuántos llamados creyentes cristianos no pueden vivir junto con su hermano, con su papá, con su mamá. Se odian. Con su esposo, se odian. Pelean como perro y gato, pero van a la iglesia los dos. Y ambos son religiosos, pero pelean, se maldicen. Por eso es que los hijos, los jóvenes, cuando ven a sus padres en esta condición, no quieren ir al templo, no quieren ir a la iglesia. Ellos dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir al templo? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si ustedes se paran peleando y se quieren matar uno al otro. Eso es lo que hace la religión. ¿Cuánta gente son religiosos en sus trabajos? Se engañan, estafan, mienten, roban en el peso, en la medida, alteran la balanza para tener más ganancias. Se quedan con el vuelto, no son sinceros, no son honestos, no son honrados, pero tienen una tremenda religión. Usan un hábito, van a un cerro a adorar una cruz. La gente se vuelve idólatra. Tienen una religión, son muy fervientes en eso, pero no conocen a Dios. Este Saulo de Tarso fue educado y formado dentro de su religión con un pensamiento de que ellos eran los únicos. Cada vez que tú escuches a alguien decir que nosotros somos los únicos, que fuera de nosotros no hay otra iglesia que sea mejor, ya tienes que descalificarlo de entrada nomás, porque ya eso te está mostrando a ti que no están en la verdad, porque la verdad es que Dios no tiene religión, que Dios no busca religiones, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Busca gente que le ame, busca gente que le sirva de corazón y sirva a su prójimo. Eso es lo que Dios busca. No busca religiones. Dios no tiene religiones. En el cielo, el día que tú te vayas para el cielo, vas a descubrir que en el cielo no hay nadie que tenga una religión o que haya entrado por ser de una religión. Nadie. El que va al cielo porque se arrepintió de sus pecados, fue perdonado por Cristo y ha servido a Cristo y a su prójimo. Ese es el que se va al cielo. No por ser religioso ni pertenecer a una denominación. Tenemos una denominación solamente como una cuestión administrativa porque hay que establecerla en el gobierno, en los registros públicos, para poder accionar como iglesia, como congregación. Pero no para dar crédito de que la religión que yo tengo es la que me va a llevar al cielo.
No es así. Ninguna religión cambia a nadie, ninguna religión puede transformar a nadie. Solo Cristo puede transformar a una persona. Saulo fue formado en su mente y en su corazón con la idea de que todo aquel que no era de la religión de él tenía que morir, tenía que ser encerrado. Cuando Cristo vino, hizo muchos milagros, tuvo muchos seguidores. Cuando él murió y resucitó, le encomendó a sus discípulos, a sus apóstoles, seguir predicando el evangelio a toda criatura. Y le encomendó ese mandato de predicar el evangelio a toda criatura y bautizarlos a todos en agua. Sin embargo, cuando la iglesia comenzó a crecer, los apóstoles comenzaron a predicar y hubo un crecimiento muy grande porque se convertía la gente, las personas entregaban su vida a Cristo. Entonces, la religión judaica, dirigida por el Sanedrín, por el sumo sacerdote, por los escribas, por los maestros de la ley, y que tenían gente como Saulo, que eran preparados para enfrentar esta situación, ellos se llenaron de celos y decidieron exterminar a los cristianos. Y dijeron, hay que buscar a esta gente, hay que apresarlas y hay que matarlas, hay que matarlas. ¿Y a quién llamaron? A Saulo de Tarso. Y Saulo salió en busca de estos hombres. Él mismo lo declara. Él dice, yo ciertamente había creído mi deber. Miren ustedes cómo se había llenado esa convicción en él. Había creído su deber, dice, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Porque para él, Jesús de Nazaret era un enemigo para él. Era un impostor, un farsante. Y él había dispuesto a hacer muchas cosas contra Jesús de Nazaret. Y por lo tanto se había llenado de odio contra los seguidores de Jesús. Y dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, a muchos de los creyentes. Dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, di mi aprobación para que eso fuera legal. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta fuera del territorio nacional de los judíos. Hasta el extranjero se fue. Traspasó la frontera para perseguir a los cristianos. Encarceló. Arrastró hombres y mujeres, los hizo blasfemar, dice. O sea, los torturó. Como en la Santa Inquisición, que torturaban a los cristianos. Le sacaban las uñas, los ojos, le cortaban los dedos de los pies, los quemaban. Torturas terribles, las cuales Saulo participó e hizo también en su tiempo. Y muchos cristianos ante el dolor sucumbieron y tuvieron que dar los nombres de sus pastores, de los apóstoles, dónde estaban, en dónde los podían encontrar. Otros creyentes no pudieron aguantar el dolor. Y entonces así fueron capturando más y más y los encarcelaban. Y las cárceles se llenaron de creyentes. Y los torturaban a cada uno de ellos y los mataban. Fue terrible, una persecución sin igual. Pero un día, dice que Saulo iba de camino hacia Damasco. Él iba montado en su caballo, tenía soldados a su alrededor. Iban hacia Damasco porque habían escuchado que allí habían creyentes y había que capturarlos. Y mientras él iba, una luz del cielo resplandeció sobre él. Y fue tan brillante que los caballos brincaron y él cayó a tierra. Y estando en tierra oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor?, dijo él cuando estando en tierra. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice la Biblia que todos oían a la verdad la voz, pero nadie veía nada, ¿no? Todos veían así como nubloso, como que la voz así, una voz, pero no entendían tampoco. Pero Saulo sí escuchaba correctamente. Entonces Saulo, viendo que definitivamente aquel a quien él había perseguido y se había ensañado tanto era el Hijo de Dios, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, entra a la ciudad de Damasco
y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Fue esa experiencia sobrenatural la que transformó a este hombre llamado Saulo, el que luego se convierte en el famoso apóstol San Pablo. Saulo, que había sido un perseguidor de la iglesia, ahora convertido en un apóstol del Señor. Amado amigo y hermano, nuestras vidas tal vez no han tenido esa magnitud de perseguir gente, de matar gente, de hacerlo blasfemar. Nosotros no hemos tenido de repente esa religiosidad en ese sentido extremo. Pero tal vez la religiosidad nos ha llenado de prejuicios, nos ha llenado de distanciamientos con todo tipo de personas. Nos ha hecho ver o creer la religiosidad de que esas personas que según nuestro concepto, según nuestro punto de vista, no están a la altura espiritual que deben estar, entonces deben de ser desechados. Deben ser mirados como personajes que no valen, como personajes que no sirven, como que ya no tienen oportunidad. Un creyente que hace algo, que pecó o que cometió un error, a ese creyente ya prácticamente hay que quitarlo de en medio nuestro. Ese creyente ya no tiene oportunidad. A ese creyente hay que disciplinarlo indefinidamente o hay que expulsarlo de la iglesia y se acabó. Que se arrepienta por otro lado, dicen, ¿no? Entonces, esa clase de actitud dista mucho de lo que es el amor, la misericordia y la compasión que tiene nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando agarraron a aquella mujer en el acto mismo del adulterio, el Señor tuvo compasión de esta mujer. Y tuvo compasión de todos los seres humanos, de todos aquellos que le imploraron, que le clamaron. Tuvo misericordia de ellos. Él dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. La religiosidad ha hecho de que nosotros veamos mal a los católicos, a los evangélicos, a los protestantes. Él no es de nuestra religión. Entonces está excluido, está desaforado, está fuera, porque no es de nuestra religión. Pero Cristo enseña que la religión verdadera es el amor. Esa debe ser tu religión. Amar a Dios, amar a tu prójimo, amar a tu familia, amar a tus vecinos, amar a tus amigos, aún amar a tus enemigos. Que el hecho que tú no puedas tener relación de repente o comunión con aquellos que te hacen daño o te han hecho daño, eso no quiere decir que tú los odias. Eso no significa que tú los aborreces. Nadie, ningún verdadero cristiano puede aborrecer en el corazón. Nosotros podemos indignarnos ante un hecho malo. Nosotros podemos molestarnos ante una injusticia, pero no odiar. Nosotros incluso podemos llegar hasta las autoridades para poder reclamar un derecho porque no se puede de otra manera. Pero eso no significa que odiamos. No, para eso están las autoridades, para que ellos puedan ejercer justicia ante un hecho delictivo, ante un arrebato de algo, de lo que poseemos. Entonces, para eso están las autoridades, para hacer justicia si te robaron, para hacer justicia si violaron a tu hija, para hacer justicia si alguien te despojó de algo. Para eso están las autoridades. Y acudimos a ellas y tenemos el derecho de acudir a ellas porque ellos tienen que establecer la justicia. Eso no significa que odiamos, eso no significa que queremos la muerte o aborrecer a la persona, pero es necesario a veces que la justicia intervenga. Entonces, nosotros en nuestro corazón tenemos que perdonar. En nuestro corazón tenemos que amar aún a nuestros enemigos, aunque no compartamos con ellos, aunque no caminemos junto con ellos, pero tenemos que perdonarlos. Hay hombres que han hecho mucho daño, hombres y mujeres que tal vez a ti te han causado un daño muy profundo desde niño. Te ha tocado de repente un padre, una madre, un padrastro, una madrastra que te hizo mucho daño, abusó de tu vida, destruyó tu vida. Un suegro, una suegra, un yerno, una nuera, un cuñado, una cuñada, un pariente, un primo, un sobrino, un hijo, un hermano. De repente se portó mal.
De repente actuó de una manera equivocada y te hizo mucho daño, te hizo sufrir por mucho tiempo, te quitó algo que te pertenecía o simplemente te calumnió, destruyó tu vida, destruyó tu testimonio, abusó de ti porque tú eras débil y esa persona tenía poder y arremetió contra tu vida. Y todo eso tuviste que soportar. Y tal vez la desgracia de la cual tú dices, yo vivo en una desgracia, esa desgracia que tienes, de repente es producida por ellos, la produjeron ellos. Al quitarte, al despojarte, al abusar, al maltratarte, destruyéndote psicológicamente, económicamente, físicamente. Entonces, ¿cuántos esposos hay que han destruido esposas? ¿Y cuántas esposas hay que han destruido esposos? Y que los han hecho infelices por años. Y toda tu vida has sufrido con esa mujer. Y toda tu vida has sufrido con ese hombre. Y nunca tuviste apoyo de nadie. Nadie te apoyaba, nadie te orientaba, nadie te aconsejaba, nadie te ayudaba. Tuviste que sufrir y padecer todo este tipo de situaciones, de vejaciones y de maltratos. Tuviste que sufrirla y no te quedó otra. No sabías qué hacer. No sabías qué paso dar. No conocías tampoco a Dios. Pero Dios es bueno. Y a pesar de que hay gente que es víctima, también hay gente que es agresora. Y de repente tú que estás viendo, de repente no eres víctima. De repente eres un agresor. De repente eres una agresora. Un hombre que ha maltratado psicológicamente. Un hombre que ha despojado de sus derechos a alguien. De repente eres un magistrado, un juez que mataste o metiste a la cárcel a un inocente, sabiendo que era inocente. Porque los jueces saben quiénes son inocentes y quiénes son culpables, ellos lo saben. Pero a veces por mantener tu puesto, por una orden de arriba del superior, o por tener de repente el deseo de ganar dinero por una oferta que te dieron, o porque un amigo, el culpable era tu amigo, sea juez, sea fiscal, cometiste abuso. Tal vez eras un empresario, abusaste de tus trabajadores, los explotaste, no les pagaste lo que le correspondía. ¿Y cuánta gente abusa? Y tal vez tú seas uno de ellos. Maltrataste toda tu vida a tu familia. Quitaste a tu familia el gozo de vivir en comunión. Entonces, todas estas tristezas y todo este llanto y todo este dolor que has causado te convierte en un hombre como Saulo de Tarso. Un hombre sin misericordia. Una mujer sin misericordia. Una persona sin sensibilidad. Que cree que está haciendo lo correcto. Porque tú tienes tu manera de pensar y tu posición. Y porque crees que tienes algo de estudio, piensas que tienes capacidad para defender o para arremeter contra alguien. Porque tú así lo entiendes. Pero déjame decirte que Dios lo ve todo. Que Dios lo sabe todo. Dios vio la ignorancia, porque Pablo lo dice. Que aunque él fue perseguidor, Dios tuvo misericordia porque lo hizo en ignorancia e incredulidad. Tal vez tú también, por ignorancia, por incredulidad, llevas una vida que no es correcta. Tal vez tú eres una persona viciosa. Y por ignorancia, bueno. Pero Dios tiene misericordia de ti como lo tuvo de Saulo. Si Saulo fue un hombre tan terrible, pues de ti también Dios tiene misericordia. Él tiene poder para perdonarte, para pasar por alto todo lo que has hecho, para darte una nueva oportunidad, para que tú cambies, para que tú puedas tener amor, porque una persona insensible es una persona que no tiene amor. Cuando tú tienes amor en tu corazón, entonces las cosas son diferentes ya. Tu accionar es diferente, tu forma de pensar es diferente, tu forma de ver las cosas son diferentes cuando el amor invade tu vida. Deja que el amor de Dios llene tu corazón, como la llenó de Saulo y se convirtió en el gran apóstol Pablo, un hombre lleno de amor. Un hombre ahora que en vez de flagelar era flagelado, que en vez de perseguir era perseguido, pero estaba lleno de amor y lleno de poder de Dios. Y predicaba la palabra
y sanaba a los enfermos con el poder de Dios. Era un hombre muy comprensivo. Cómo cambió su vida, cómo Dios cambió su naturaleza, cómo Dios cambió su mentalidad. Toda esa forma de pensar equivocada, Dios se la cambió y puso un razonamiento espiritual. Y Saulo, convertido en el apóstol Pablo, dejó de ser un hombre religioso para convertirse en un cristiano espiritual verdadero, lleno de la comprensión y del amor de Dios, que podía actuar con rectitud, pero al mismo tiempo daba también la oportunidad, como lo hizo Cristo. Como lo hizo Cristo con Pedro, que aunque lo negó y aunque maldijo, sin embargo el Señor le dio la oportunidad otra vez y le dijo: ¿me amas, Pedro? Así como Pedro lo había negado 3 veces le preguntó el Señor: ¿me amas, Pedro? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, Pedro. Le dio la oportunidad, porque el amor de Dios siempre da oportunidad. El amor de Dios siempre extiende su mano, a pesar de que el hombre es incrédulo, a pesar de que el hombre es terrible, pero Dios le sigue dando la oportunidad, porque así es el amor de Dios. Y cuando nos llenamos de ese amor, comenzamos a dar oportunidades también, porque nuestro corazón no soporta ver el sufrimiento. Queremos que la gente sea feliz. Tú puedes cambiar todavía, no importa lo que hayas hecho. Muchos años de tu vida viviste en ese egoísmo, viviste con esa altanería, con ese orgullo. Creías que eras lo máximo, tenías fuerza, pero ya los años están pasando y tu vida cada día está empeorando. Cambia, es tu oportunidad. Entrégale tu corazón a Cristo. Es tiempo de dejar a un lado esa vida pecaminosa, esa crueldad con la que siempre viviste. Tienes que cambiar. El Señor te extiende sus brazos para darte una oportunidad de cambio, para transformar tu corazón. Cierra tus ojos, voy a orar por ti. Pídele perdón al Señor mientras oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas vidas que en estos momentos se acercan a ti. Señor, no mires todo su historial, ese historial, Dios mío, que ellos tienen, oscuro, cruel, maligno. Antes, Señor, cambia sus corazones, cambia sus vidas, rompe esas cadenas de maldad, transforma ese corazón, un corazón lleno de amor, de comprensión, de santidad. Transforma sus vidas, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, Padre. Obra en ellos, en el nombre de Jesús, y lávalos con tu sangre, Señor Jesús. Mira aquellos que están enfermos, hermanitos y hermanitas que piden la oración por sus familiares, porque están infectados por el coronavirus, Señor. Y esta pandemia sigue avanzando, Padre. Te pido que tengas misericordia, que protejas el hogar de todos tus hijos y que aquellos que han pedido la oración responda, Señor, a ese clamor, a ese sufrimiento. Te pido que obres en estas vidas, Señor, y los sanes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Dios te guarde. Gracias a Dios por su palabra y porque estamos en contacto noche tras noche. Mañana a las 8 estamos nuevamente, si Dios así lo permite. Dios te bendiga y Dios te guarde.